Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Como decía al principio, estamos celebrando dos momentos importantes. Por uno, de la Iglesia Universal, que es la fiesta de Pentecostés, y por otro iniciamos este triduo a San Antonio. Y os reconozco que cuando me invitaron y me dijeron que empezaba hoy, para mí ha sido un dilema el ver cómo intentar unir ambas cosas, porque son ambas importantes y sería una pena perdernos una de ellas. Y la verdad es que es complicado, porque el Espíritu Santo, esa fuerza que nos anima, merece el protagonismo que tiene y sobre todo esa significatividad que tiene para nuestra vida. Y para mí precisamente esa ha sido la clave a la hora de empezar este primer día, porque el Espíritu Santo lo tenemos desde el día de nuestro bautismo y hay que preguntarse, y es una pregunta seria, ¿cómo respondemos a esa presencia del Espíritu Santo que nos ama, que nos guía y que nos quiere ayudar? Y tenemos un buen punto de evaluación cuando miramos a los santos. Todos ellos, en especial sin duda San Antonio, son personas que supieron responder con fidelidad y con coherencia a todo lo que el Espíritu Santo les decía. Por eso son personas que son testimonio válido para nuestras vidas, porque ellos nos demuestran que personas normales y corrientes, porque lo eran, son capaces de llegar a esa coherencia y a ese nivel de vida cristiana que tuvieron durante tanto tiempo o menos tiempo, cada uno según su propia vida. Por eso, el que empecemos mencionando al Espíritu Santo a la hora de hablar de San Antonio me parece muy bien, porque San Antonio es uno de esos santos universales. Yo creo que son pocas las iglesias en las que no hay una imagen o no hay un cuadro o no hay alguna referencia a San Antonio. Hay otros santos que son también muy populares, pero que no están en todos lados. Pero San Antonio está siempre en todas las iglesias. Y al mismo tiempo que es un santo tan querido y con tanta devoción, pues es un santo que no siempre conocemos como deberíamos conocer. Son muchas cosas de su vida que son interesantes y que no son famosas, y otras cosas que forman parte de la leyenda, por así decir. Cosas que son muy de San Antonio, pero que no son originalmente suyas. Por eso, un mínimo repaso de la vida de San Antonio. San Antonio, que le pusieron de bautismo el nombre de Fernando, nace en Lisboa en 1195. Estudia en Coimbra, donde demuestra una retentiva tremenda, y eso hace que los agustinos se fijen en él y según qué especialista entró en los agustinos o no, pero sí estuvo siempre, en todo caso, muy cerca de ellos. Cuando tenía unos 20 años, 20 y pocos años, los restos de los 5 mártires franciscanos que murieron en Marruecos llegan a Lisboa, donde son repatriados por un noble español, y allí San Antonio va a la iglesia donde se encuentran los restos de los hermanos, y eso hace que cambie su vida. Y su primer intento es ir a Marruecos también a morir como mártir. Pero debe ser que el Señor le tenía reservado otra cosa, porque su barco naufraga y en vez de acabar en la costa africana, acaba en la costa italiana. Llega hasta Italia, donde busca a los franciscanos. Y en 1221 va al capítulo general, el último capítulo general de los franciscanos, donde se reunieron todos los hermanos, y allí conoce a San Francisco, que le acoge dentro de la familia franciscana y le manda a Padua, una ciudad al norte de Italia, donde pasará el resto de su vida. Allí San Antonio tendrá 2 actividades principales: la predicación y la enseñanza de la teología, siendo el primer maestro de teología franciscana. Murió en 1231 de una enfermedad que se llama hidropesía, que no sé si os sonará, pero suele ser una enfermedad que conlleva la acumulación de líquidos. Es decir, que esa imagen que tenemos de San Antonio es de su juventud, porque cuando era mayor hasta la mesa tenía una curva para que pudiera acercar la barriga y poder escribir mejor. Es decir, que ese San Antonio es cuando era joven. Y más allá de esa anécdota, deciros también que fue nombrado doctor de la Iglesia con el título de doctor evangélico
y que es patrón, entre otras cosas, por lo que he podido ver en Internet, de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y también de los papeleros, aquellos que trabajan en el mundo de la papelería. Es decir, y también, por supuesto, es el encargado de encontrar los objetos perdidos. Esa es un poco así la figura conocida de San Antonio de Padua, una gran figura y un gran hombre. Pero no es ni mucho menos lo que fue San Antonio. Esos datos son pinceladas muy vastas dentro de un gran mural que es una vida vivida. Y no solo una vida sobrevivida que dejó pasar los días, sino que en cada momento San Antonio intentó vivir precisamente con las mociones del Espíritu Santo. Un hombre que buscó, un hombre que se esforzó por encontrar un camino mejor del que ya tenía, porque en Coimbra hubiera sido un gran agustino, hubiera sido un gran canónigo, hubiera sido incluso obispo, hubiera sido también un gran predicador, pero eso a él le pareció poco y buscó ese camino franciscano para dar su vida por el Evangelio. Y a eso dedicó su vida, al Evangelio, como maestro y como predicador. Buscó su lugar, su vocación y la vivió siempre que pudo, que fue casi siempre a máxima intensidad. Tal es así que esa intensidad de vida hace que San Antonio consiga cosas importantes, como por ejemplo reformar la economía del norte de Italia, que hizo que se empezara a vivir la macroeconomía, que es un término, sé que es moderno, pero para que nos entendamos, de una manera diferente, fundando, por así decir, o sentando las bases para que después los franciscanos fundaran los Montes de Piedad. También consiguió cambiar la legislación de Padua. En una predicación cuaresmal consiguió que el potestad, los dirigentes de la ciudad, cambiaran, por ejemplo, el castigo de la cárcel por el destierro, que al fin y al cabo era dar más calidad de vida a la persona. Y también consiguió, por ejemplo, que los prisioneros, los que estaban en la cárcel, pudieran salir de vez en cuando a que les diera el sol, que es también todo un gesto muy importante. San Antonio es un hombre que vivió el Evangelio, que vivió cada punto, cada coma y que supo además intentar explicarlo de forma técnica a sus hermanos y de forma cercana a la gente de Padua, del norte de Italia y de partes de Suiza y de Alemania y de Francia. Es decir, una vida intensa que le llevó incluso a ser capaz de mediar en una guerra y conseguir la tregua entre ambos bandos. Y podríamos dejarlo ahí y quedarnos con la gran figura que es San Antonio, que lo es, no lo dudo. Pero San Francisco de Asís, poquitos años después de que San Antonio entrara en la orden, escribió una pequeña admonición a sus hermanos, un consejo espiritual. Y entre otras cosas le dice a sus hermanos que los santos hicieron las obras y es vergonzoso que nosotros, con contarlas, ya queramos recibir gloria y honor. Y esta frase de San Francisco a mí personalmente me gusta mucho, porque a la hora de acercarnos a los santos a los que tenemos devoción, pues nos podemos quedar maravillados de su grandeza, podemos loar su vida y podemos decir grandes cosas de ellos. Pero eso, hermanos, no es suficiente. No es solo que recordemos con orgullo todo lo que hicieron, sino que los santos los tenemos ahí precisamente para aprender con humildad. No es solo que digamos qué grande es San Antonio y yo, como soy de la cofradía de San Antonio, también soy grande, sino que los que sois de San Antonio estáis llamados, estáis invitados a aprender de su testimonio para, en el día de hoy, con la diferencia temporal que hay, seguir viviendo esos valores evangélicos que tanto él defendió y enseñó. Podemos aprender muchas cosas de San Antonio, pero tenemos que tener la valentía de ponerlas en marcha, de llevarlo a nuestra vida, de hacer vida evangélica como él todos y cada uno de los días. No dejar que pasen los días sin más, acordándonos solo de San Antonio cerca del 13 de junio, sino que hacer de San Antonio, como intercesor y modelo que es, ese guía que nos ayude a encontrarnos con Jesús y que nos ayude a cambiar la realidad.
Que así sea.